Hay una conversación que tuve hace muchos años con un hombre que cambió completamente la forma en que yo entendía el dinero y el futuro. No era un millonario famoso, no era un gurú de las finanzas. Era un empresario sencillo de unos 60 años que había construido su fortuna desde cero, trabajando en una pequeña ciudad del medio oeste de los Estados Unidos. Me invitó a cenar y durante esa cena me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Me dijo: Brian, el problema con la mayoría de la gente no es que no sepa cómo ganar dinero. El problema es que nunca se ha sentado seriamente a pensar en su propio futuro. Vive en el presente como si el futuro fuera a construirse solo. Esa noche no dormí bien porque me di cuenta de que él tenía razón. Me di cuenta de que yo mismo en aquel entonces era culpable de exactamente eso. Vivía el presente, gastaba lo que ganaba, pensaba vagamente en el futuro, pero nunca con claridad, nunca con intención. Nunca con un plan real. Y eso es lo que quiero explorar contigo hoy. Quiero hablar sobre algo que parece obvio, pero que pocas personas practican de verdad. Construir tu futuro de forma consciente, deliberada y sistemática. Porque el futuro no llega, el futuro se construye. La diferencia entre las personas que terminan con libertad financiera y las que terminan dependiendo de otros no está en la suerte, no está en los contactos, no está en el talento innato. Está en una serie de decisiones, hábitos y formas de pensar que se repiten día tras día, año tras año, durante décadas. Hoy vamos a hablar de eso, de las decisiones, de los hábitos, de la mentalidad, de por qué el futuro que tienes dentro de 10, 20 o 30 años depende casi completamente de lo que haces y piensas hoy. Permíteme empezar con una idea que puede sonar dura, pero que necesitas escuchar. El nivel de vida que tienes hoy es el resultado directo de las decisiones que tomaste en el pasado. No es el resultado de la economía, no es el resultado del gobierno, no es el resultado de tus padres o de tu entorno, aunque esos factores influyen. Es principalmente el resultado de tus propias decisiones. Y eso puede ser incómodo de aceptar, pero también es la mejor noticia que puedes recibir, porque si tus decisiones pasadas crearon tu realidad presente, entonces tus decisiones presentes están creando tu realidad futura. Tienes más poder del que crees. Ahora bien, ¿por qué tanta gente toma decisiones financieras pobres? ¿Por qué hay personas que trabajan 40 años y llegan a la jubilación sin ahorros suficientes? ¿Por qué hay profesionales con ingresos altos que viven al límite de su salario cada mes? La respuesta no es simple, pero hay un hilo conductor que aparece una y otra vez cuando estudio a las personas que no logran construir riqueza: la ausencia de una visión clara del futuro. Cuando no tienes una imagen vívida y detallada de lo que quieres que sea tu vida dentro de 10 años. Tomas decisiones por defecto. Gastas porque puedes gastar. Consumes porque el consumo está disponible. Pospongas el ahorro porque siempre parece que el próximo mes será mejor momento para empezar. Y así pasan los años y luego las décadas. Y un día miras hacia atrás y te preguntas cómo llegaste aquí. Déjame contarte sobre un estudio que me pareció fascinante. Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard hizo un seguimiento durante 25 años a graduados universitarios para entender qué factores determinaban su éxito financiero y personal. Lo que encontraron fue sorprendente. No fue el promedio de calificaciones, no fue la universidad de donde venían, no fue el campo en el que estudiaron. El factor más determinante fue si tenían metas escritas claras y un plan para alcanzarlas. El 3% que tenía metas escritas y un plan terminó acumulando más riqueza que el 97% restante combinado. Ese 3% ganaba. En promedio, 10 veces más que sus compañeros de generación. 10 veces más. No un poco más, 10 veces más. La única diferencia visible al inicio era que se habían tomado el tiempo de sentarse, pensar en su futuro y escribirlo con claridad. Eso es lo que quiero que empieces a hacer. No mañana, no la próxima semana. Hoy. Porque el acto de escribir tus metas activa algo en tu cerebro que no se activa cuando simplemente piensas en ellas. Cuando escribes una meta, tu mente subconsciente comienza a trabajar en ella, incluso cuando tú no estás pensando conscientemente en ella. Empieza a filtrar el mundo de manera diferente. Empieza a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Empieza a conectar puntos que antes parecían inconexos. Pero antes de hablar de metas, necesito hablar de algo más fundamental. Necesito hablar de la mentalidad con la que te acercas al dinero y al futuro. Porque si tu mentalidad está mal calibrada, ninguna estrategia financiera funcionará. Es como intentar construir una casa sobre arena. Puedes tener los mejores materiales del mundo, pero si los cimientos están mal, la casa se caerá.
Existe lo que yo llamo la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. Quiero ser muy preciso aquí porque estos términos se usan tanto que han perdido su significado real. No estoy hablando de pensamiento positivo vacío, no estoy hablando de visualizar riqueza y esperar que aparezca. Estoy hablando de algo mucho más concreto y mucho más práctico. La mentalidad de escasez ve el dinero como algo finito, amenazante y difícil de obtener. Una persona con mentalidad de escasez cree en lo más profundo de su ser que si alguien más gana más, eso significa que hay menos para ella. Cree que la riqueza es para otros, no para ella. Cree que el dinero es sucio, complicado o moralmente cuestionable. Y estas creencias, aunque nunca las diga en voz alta, guían sus decisiones financieras de forma silenciosa y poderosa. La mentalidad de abundancia, por otro lado, ve el dinero como un recurso que se puede crear, multiplicar y distribuir. Una persona con mentalidad de abundancia entiende que la riqueza no es un pastel fijo del que todos compiten por una porción. Entiende que la riqueza se crea, que hay suficiente para todos los que estén dispuestos a trabajar inteligentemente para obtenerla y que el dinero es simplemente una herramienta moralmente neutral que amplifica lo que ya eres. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla una mentalidad de escasez? Generalmente en la infancia. Si creciste en un hogar donde el dinero era fuente de conflicto, donde escuchabas frases como el dinero no crece en los árboles, somos pobres y siempre seremos pobres, la gente rica es codiciosa, entonces absorbiste creencias sobre el dinero que probablemente sigues cargando hoy. Esas creencias actúan como un techo invisible que limita cuánto puedes ganar, cuánto puedes ahorrar y cuánto puedes construir. Recuerdo a una mujer que asistió a uno de mis seminarios hace años. Era contadora, ganaba un buen salario, pero siempre estaba en apuros financieros. Cada vez que empezaba a ahorrar, algo pasaba, un gasto inesperado, una emergencia, una oportunidad que resultaba ser un gasto más. Cuando trabajé con ella, descubrimos que de niña había escuchado a su madre decir repetidamente que tener mucho dinero trae problemas. Su mente subconsciente había grabado esa creencia y durante toda su vida adulta había saboteado inconscientemente cualquier intento de acumular riqueza porque en algún nivel profundo creía que tener dinero significaba tener problemas. Cuando ella identificó esa creencia y la cuestionó conscientemente, cuando se preguntó si realmente era verdad que tener dinero trae problemas o si en realidad la falta de dinero era lo que traía los problemas, cambió en ella, no de la noche a la mañana. Pero gradualmente sus decisiones financieras comenzaron a cambiar. Empezó a ahorrar de forma consistente. Empezó a invertir. En 5 años, su situación financiera era irreconocible comparada con lo que había sido. El punto es este: antes de hablar de estrategias, antes de hablar de inversiones o de hábitos específicos, necesitas examinar tus creencias sobre el dinero. ¿Qué crees realmente sobre la riqueza? ¿Crees que mereces ser próspero? ¿Crees que es posible para alguien como tú? ¿O hay una voz en el fondo de tu mente que te dice que eso es para otros? Porque te digo algo con toda la honestidad que tengo. La estrategia financiera más brillante del mundo no puede superar una mentalidad que sabotea el éxito, pero una mentalidad correcta puede superar casi cualquier obstáculo estratégico. Ahora hablemos de algo que creo que es uno de los conceptos más poderosos y menos comprendidos en el mundo de las finanzas personales: la diferencia entre activos y pasivos. No me refiero a la definición contable formal, me refiero a una distinción filosófica y práctica que puede transformar completamente cómo manejas tu dinero. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es cualquier cosa que saca dinero de tu bolsillo. Así de simple. Cuando empiezas a ver el mundo a través de este lente, te das cuenta de algo perturbador. La mayoría de las personas pasan toda su vida acumulando pasivos mientras creen que están acumulando activos. El auto nuevo que compraste porque lo necesitabas y que pagaste a crédito, ese es un pasivo. Saca dinero de tu bolsillo cada mes en forma de cuotas, seguro y mantenimiento. Las vacaciones que pusiste en la tarjeta de crédito porque te lo merecías, eso es un pasivo. La ropa de marca que compraste para impresionar a personas que probablemente ni te conocen bien, eso es un pasivo. Ahora, ¿cuántos activos tienes? ¿Cuántas cosas en tu vida están generando dinero para ti mientras duermes? ¿Tienes inversiones que producen rendimientos? ¿Tienes propiedades que generan renta? ¿Tienes un negocio que produce ingresos sin requerir tu presencia constante? ¿Tienes acciones que pagan dividendos? La diferencia fundamental entre alguien que construye riqueza y alguien que no lo hace con frecuencia se reduce a esta pregunta: ¿estás usando tu dinero para comprar activos o para comprar pasivos? Las personas que eventualmente alcanzan la libertad financiera desarrollan
desarrollan el hábito de preguntarse antes de cada compra significativa, ¿esto es un activo o un pasivo? ¿Esto me acerca o me aleja de mis metas financieras? Aquí viene algo que muchas personas no quieren escuchar. El estilo de vida que exhibes hoy puede estar destruyendo el futuro que podrías tener. No estoy diciendo que no disfrutes la vida. No estoy diciendo que vivas como un monje y no gastes en nada que te dé placer. Estoy diciendo que hay una diferencia enorme entre disfrutar la vida de forma consciente y gastar de forma inconsciente para mantener una imagen o satisfacer impulsos inmediatos. Existe un fenómeno que los economistas llaman inflación del estilo de vida. Funciona así: ganas más dinero y en lugar de aumentar tus ahorros e inversiones, aumentas tus gastos para mantener un estilo de vida más lujoso. Compras un auto más caro, te mudas a un apartamento más grande, sales a cenar en restaurantes más caros, tus vacaciones se vuelven más elaboradas. Y al final del mes, a pesar de ganar más que antes, sigues sin ahorrar nada significativo. Conozco a personas que ganan $100,000 al año y no tienen nada ahorrado. Y conozco a personas que ganan $30,000 al año y han acumulado un patrimonio considerable. La diferencia no está en cuánto ganan, está en la brecha entre lo que ganan y lo que gastan. Esa brecha, esa diferencia es lo que eventualmente se convierte en libertad financiera. Los estudios sobre millonarios de primera generación, es decir, personas que construyeron su riqueza desde cero sin herencia, muestran algo consistente. La mayoría vive por debajo de sus posibilidades. No viven en las casas más grandes de su vecindario, no conducen los autos más lujosos, no usan los relojes más caros. Viven de forma modesta en relación con sus ingresos y la diferencia la invierten sistemáticamente. Hay un libro que recomiendo mucho, escrito por Thomas Stanley y William Danko, que se llama El millonario de la puerta de al lado. En ese libro, los autores estudiaron durante años a millonarios reales en Estados Unidos, no los que aparecen en televisión con yates y mansiones, sino los millonarios ordinarios que viven en barrios normales. Lo que encontraron fue que la mayoría de ellos conducía autos usados de marcas confiables. La mayoría vivía en casas modestas, la mayoría compraba ropa en rebajas, la mayoría había acumulado su riqueza de una forma simple. Ganaban más de lo que gastaban y la diferencia la invertían de forma consistente durante décadas. Eso es todo, no hay secreto mágico, no hay atajo. Hay disciplina, consistencia y tiempo. Ahora quiero hablar sobre algo que considero fundamental para construir tu futuro financiero: el poder del interés compuesto. Albert Einstein, según se dice, llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Y aunque no hay evidencia de que Einstein dijera exactamente eso, la idea en sí misma es absolutamente correcta. El interés compuesto es el proceso por el cual tus inversiones generan rendimientos, y esos rendimientos a su vez generan más rendimientos que generan más rendimientos en un ciclo que se acelera exponencialmente con tiempo. El factor más crítico en este proceso no es cuánto dinero inviertes, aunque eso importa. El factor más crítico es el tiempo. Permíteme darte un ejemplo concreto. Dos personas, llamémoslas Ana y Roberto. Ana empieza a invertir a los 25 años, invierte $200 al mes durante 10 años y luego deja de invertir, pero no toca el dinero. Roberto empieza a invertir a los 35 años, exactamente cuando Ana deja de invertir. Roberto invierte $200 al mes durante 30 años hasta los 65, asumiendo un rendimiento anual promedio del 8%, que es conservador para una cartera diversificada a largo plazo. ¿Quién termina con más dinero a los 65 años? La respuesta sorprende a casi todo el mundo. Ana, que invirtió durante solo 10 años, termina con más dinero que Roberto, que invirtió durante 30 años. Ana invirtió $24,000 en total. Roberto invirtió $72,000, pero Ana termina con más porque empezó antes. Sus primeras inversiones tuvieron 40 años para crecer. Las de Roberto solo tuvieron 30. Esto ilustra algo crucial. El tiempo en el mercado es más importante que el momento en que entras al mercado, y el costo de espera es devastador. Cada año que pospones empezar a invertir no es simplemente un año perdido. Es un año de crecimiento exponencial perdido. Es una diferencia que puede significar cientos de miles de dólares al final de tu vida. Sin embargo, la respuesta más común cuando hablo de esto es: sí, Brian, pero ahora mismo no tengo dinero para invertir. Y yo entiendo esa respuesta. La he escuchado miles de veces, pero permíteme desafiarte en ese punto. ¿Realmente no tienes nada para invertir? ¿O es que priorizas otras cosas por encima de tu futuro? Si te dijeran que tienes que pagar una multa de $200,
este mes o perderías tu licencia de conducir, encontrarías los $200. Probablemente es porque cuando algo es urgente y las consecuencias son inmediatas, encontramos la forma. El problema es que construir tu futuro financiero no se siente urgente hoy. Las consecuencias de no hacerlo están décadas en el futuro. Y el cerebro humano no está bien equipado para priorizar consecuencias lejanas sobre placeres inmediatos. Por eso necesitas crear sistemas. No puedes depender de la motivación o de la disciplina pura para hacer lo correcto con tu dinero. La motivación fluctúa, la disciplina se agota. Los sistemas, en cambio, funcionan incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando hay tentaciones. El sistema más poderoso que conozco para construir riqueza es lo que yo llamo págate a ti mismo primero. Es simple, pero transformador. Cada vez que recibes un ingreso, antes de pagar cualquier factura, antes de gastar en cualquier cosa, apartas un porcentaje para tus ahorros e inversiones. Lo automatizas. Configuras una transferencia automática el mismo día que recibes tu salario. Y el resto, lo que queda después de haberte pagado a ti mismo, es lo que usas para vivir. La mayoría de las personas hace lo contrario. Pagan todas sus facturas, gastan lo que quieren gastar y si sobra algo al final del mes, lo ahorran, pero rara vez sobra algo porque los gastos siempre tienden a expandirse para llenar el espacio disponible. Si tienes $2,000 disponibles después de tus gastos básicos, encontrarás la forma de gastar esos $2,000. Es casi una ley de la naturaleza, pero si antes de tocar tu salario ya apartas $300 para inversiones. Entonces aprendes a vivir con lo que queda. Te adaptas, ajustas tus gastos. Esos $300 mensuales invertidos consistentemente durante 20 o 30 años pueden convertirse en una suma que cambie tu vida. Ahora, ¿qué porcentaje deberías apartar? Mi recomendación general es empezar con el 10%. Si ganas $2,000 al mes, aparta 200. Si ya tienes deudas y ese porcentaje parece imposible, empieza con el 5% o incluso el 1%. Lo importante no es el porcentaje exacto al principio, lo importante es establecer el hábito. Porque un hábito que empieza pequeño puede crecer, pero un hábito que nunca empieza no puede crecer. Hablemos ahora de las deudas, porque este es un tema que destruye el futuro financiero de millones de personas y que merece una conversación honesta. Hay dos tipos de deuda. La deuda que trabaja para ti y la deuda que trabaja para ti es la que usas para adquirir activos que generan más valor del que cuesta la deuda. Un préstamo para comprar una propiedad que genera renta, un préstamo para invertir en un negocio que produce retornos superiores a la tasa de interés. Eso puede ser deuda inteligente. La deuda que trabaja contra ti es la que usas para consumir, para comprar cosas que se deprecian o que no generan ningún retorno. Y la peor forma de esta deuda es la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son una de las herramientas financieras más peligrosas que existen para alguien que no tiene disciplina financiera. No porque la tarjeta en sí sea mala, sino porque hace que el dolor de gastar sea invisible. Cuando pagas en efectivo, sientes el costo. Hay algo psicológicamente real en ver los billetes salir de tu mano. Con una tarjeta de crédito, ese dolor desaparece. Es solo un número en una pantalla y eso hace que sea mucho más fácil gastar más de lo que deberías. Y luego viene la tasa de interés. Si tienes una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 20% anual y tienes un saldo de $5,000, estás pagando $1,000 al año solo en intereses. Eso es dinero que va directamente al banco y que no hace absolutamente nada por tu futuro. Es dinero quemado. La estrategia para salir de la deuda de consumo es simple. Aunque no fácil, deja de acumular nueva deuda, paga más del mínimo mensual y ataca primero la deuda con la tasa de interés más alta. Cuando terminas de pagar una deuda, tomas el dinero que usabas para pagarla y lo aplicas a la siguiente deuda. Este método, que se llama avalancha de deuda, es matemáticamente el más eficiente. Pero hay otro método que funciona mejor psicológicamente para algunas personas. El bola de nieve de deuda, que consiste en pagar primero la deuda más pequeña independientemente de la tasa de interés. Cuando pagas una deuda completamente, obtienes una victoria psicológica que te motiva a seguir.
Y a veces la motivación es más importante que la eficiencia matemática. Lo que más importa no es qué método usas. Lo que más importa es que tengas un plan y que lo ejecutes con consistencia. Porque cada dólar que pagas en deuda de consumo es un dólar que liberas para invertir en tu futuro. Quiero hablar ahora sobre algo que creo que es uno de los mayores errores que comete la gente cuando piensa en construir riqueza. La búsqueda del atajo. Vivimos en una cultura que glorifica la riqueza rápida. Las historias de personas que se hicieron millonarias de la noche a la mañana con criptomonedas, con acciones especulativas, con negocios que explotaron en semana. Estas historias son reales, pero son estadísticamente tan raras como ganar la lotería. Y sin embargo, captura nuestra imaginación de una manera que los caminos lentos y seguros no pueden. Tengo un principio que he enseñado durante décadas: si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Cada vez que alguien me presenta una oportunidad de inversión con retornos garantizados del 30, 40 o 50% anual, sé exactamente lo que estoy viendo: una mentira o una trampa. Los mercados financieros, bien diversificados históricamente, han producido retornos de entre el 7 y el 10% anual a largo plazo. Cualquier cosa que prometa significativamente más que eso implica un riesgo significativamente mayor o es directamente fraudulento. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, ha construido su fortuna con retornos promedio de alrededor del 20% anual durante décadas. Él mismo dice que no intenta predecir el mercado ni buscar el próximo gran golpe. Compra negocios sólidos a precios razonables y los mantiene durante mucho tiempo. Eso es todo. No hay magia, no hay secreto. ¿Hay disciplina? Paciencia y tiempo. La búsqueda del atajo no solo es ineficiente, es activamente peligrosa. He visto a personas perder sus ahorros de toda la vida en inversiones especulativas porque querían enriquecerse rápido. He visto a personas endeudarse para invertir en esquemas que prometían retornos extraordinarios y que resultaron ser fraudes. He visto a personas apostar sus pensiones en acciones de una sola empresa porque un amigo les dijo que iba a subir. Lo más triste de todo es que si esas mismas personas hubieran simplemente invertido de forma regular en un fondo indexado diversificado durante 20 años, habrían terminado con mucho más dinero del que perdieron. Buscando el atajo. La paciencia es una de las virtudes más poderosas en el mundo financiero. Y también es una de las más raras, porque la paciencia requiere que postergues la gratificación, que resistas la tentación del presente a favor del beneficio futuro. Y como ya mencioné, el cerebro humano no está naturalmente diseñado para hacer eso bien, pero es una habilidad que se puede desarrollar. Y desarrollarla puede literalmente cambiar tu vida financiera. Hablemos ahora de ingresos, porque toda esta conversación sobre ahorrar e invertir asume que tienes ingresos para trabajar. Una de las formas más directas de acelerar la construcción de tu futuro es aumentar tus ingresos. Hay una creencia limitante muy común que dice que tus ingresos están fijos, que están determinados por tu educación, tu profesión o el mercado laboral en el que te encuentras. Aunque esos factores influyen, la realidad es que tus ingresos son mucho más maleables de lo que crees. Existen básicamente 3 formas de aumentar tus ingresos. La primera es aumentar tu valor en el mercado laboral. Esto significa desarrollar habilidades que el mercado valore más. Significa especializarte en un área donde la demanda sea alta y la oferta sea baja. Significa convertirte en la persona más competente en lo que haces dentro de tu organización o industria. Hay una pregunta que me gusta hacer. ¿Qué habilidad, si la desarrollaras al más alto nivel, tendría el mayor impacto positivo en tus ingresos? Para un vendedor puede ser el cierre de ventas. Para un programador puede ser un lenguaje de programación específico muy demandado. Para un emprendedor puede ser el marketing digital. Identifica esa habilidad y dedica tiempo deliberado a desarrollarla. La segunda forma de aumentar ingresos es crear fuentes adicionales. La dependencia de un solo ingreso es financieramente frágil. Si pierdes ese ingreso, tu situación financiera colapsa. Las personas que construyen riqueza tienden a tener múltiples fuentes de ingreso. Su salario principal, ingresos por inversiones, ingresos por un negocio secundario, ingresos por propiedades, ingresos por contenido, conocimiento que han creado. No necesitas hacer todo esto de golpe, pero puedes empezar a construir una segunda fuente de ingreso gradualmente en las horas que tienes disponibles fuera de tu trabajo principal. Puede ser algo pequeño al principio. Puede ser vender servicios de consultoría en tu área de expertices. Puede ser crear contenido digital. Puede ser comprar una propiedad pequeña para rentar. Lo importante es empezar. La tercera forma de aumentar ingresos es emprender.
Y aquí quiero ser honesto, el emprendimiento no es para todos. Y no estoy diciendo que debas dejar tu trabajo e iniciar un negocio mañana. El emprendimiento implica riesgos reales y requiere habilidades específicas. Pero si tienes el impulso emprendedor, si tienes una idea que crees que puede resolver un problema real para un grupo de personas, el emprendimiento puede ser el camino más rápido hacia la independencia financiera. Lo que he observado en décadas de trabajar con emprendedores es que los más exitosos no son necesariamente los más inteligentes ni los más creativos. Son los más persistentes, son los que están dispuestos a fallar, aprender y volver a intentarlo. Son los que tienen una tolerancia al riesgo y a la incertidumbre que les permite seguir adelante cuando otros se rinden. Aquí hay algo importante que quiero decir sobre el fracaso, porque creo que el miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos para construir el futuro que deseas. El fracaso no es el opuesto del éxito. El fracaso es parte del proceso del éxito. Cada persona que ha construido algo significativo ha fallado múltiples veces en el camino. Thomas Edison falló miles de veces antes de inventar la bombilla. Walt Disney fue rechazado por decenas de bancos antes de conseguir financiamiento para Disneylandia. Henry Ford quebró 2 veces antes de fundar Ford Motor Company. Lo que distingue a las personas exitosas no es que no fracasan. Es que, cuando fracasan, extraen la lección, se levantan y siguen adelante. Tienen lo que los psicólogos llaman resiliencia, la capacidad de recuperarse de los reveses y continuar progresando. Hay algo que he notado consistentemente: las personas que más temen al fracaso son las que menos han intentado. El miedo crece en la imaginación. Cuando te lanzas y fallas, descubres que el fracaso es tolerable, que no te destruye, que puedes recuperarte, y esa experiencia de primera mano hace que el miedo pierda su poder sobre ti. Quiero hablar ahora sobre algo que considero fundamental y que raramente se menciona en las conversaciones sobre dinero y éxito: el papel de los hábitos cotidianos en la construcción de tu futuro. Tu futuro financiero no se construye con grandes decisiones ocasionales, se construye con pequeñas decisiones repetidas miles de veces. Los hábitos que tienes hoy, esos comportamientos automáticos que realizas sin pensar conscientemente, son los que están esculpiendo tu futuro en este momento. ¿Cuáles son tus hábitos financieros actuales? ¿Revisas regularmente tus gastos? ¿Tienes un presupuesto que realmente sigues? ¿Apartas dinero para inversiones de forma automática? ¿Lees sobre finanzas personales e inversión de forma regular? ¿O simplemente dejas que el dinero fluya sin ningún sistema o estructura? Los hábitos de las personas financieramente exitosas tienden a ser sorprendentemente similares. Primero, se educan continuamente, leen libros, escuchan podcasts, asisten a seminarios sobre finanzas, negocios y mentalidad. No dejan de aprender nunca. Segundo, planifican, tienen un presupuesto mensual, tienen metas financieras escritas con fechas específicas, revisan regularmente su progreso. Tercero, actúan de forma consistente, no esperan el momento perfecto, no esperan tener toda la información. Empiezan con lo que tienen y ajustan sobre la marcha. Hay un hábito en particular que creo que tiene un impacto desproporcionado en el éxito financiero: el hábito de la lectura. Específicamente, la lectura de libros de no ficción sobre negocios, finanzas, mentalidad y desarrollo personal. Warren Buffett dice que lee entre 500 y 1000 páginas al día. Bill Gates lee un libro por semana. Elon Musk dijo que aprendió a construir cohetes principalmente leyendo libros. Aunque no necesitas leer a ese ritmo, el hábito de leer de forma regular, incluso 15 o 20 minutos al día, tiene un efecto acumulativo enorme en tu conocimiento, tu perspectiva y tu capacidad para tomar mejores decisiones. Un libro puede darte acceso a décadas de experiencia y sabiduría de alguien que ha recorrido el camino que tú quieres recorrer. Es la forma más barata y accesible de mentoría que existe. Sin embargo, estadísticas muestran que la mayoría de los adultos no lee ningún libro completo en un año después de terminar su educación formal. Eso es una oportunidad enorme para ti. Si desarrollas el hábito de leer un libro al mes sobre temas que mejoren tu mente financiera y empresarial, en 5 años habrás leído 60 libros más que la mayoría de tus competidores. Eso se traduce en conocimiento, en perspectiva y en mejores decisiones. Pero el conocimiento sin acción es inútil, y aquí quiero hacer una distinción importante entre aprender y actuar. Conozco a personas que han leído docenas de libros sobre finanzas personales, que pueden citar principios de inversión de memoria, pero que no han tomado ninguna acción concreta para mejorar su situación financiera. Han caído en lo que yo llamo parálisis por análisis. Siguen esperando tener más información, más certeza, más condiciones perfectas antes de actuar.
La perfección es el enemigo del progreso. No necesitas saber todo antes de empezar. Necesitas saber lo suficiente para dar el primer paso, y luego el siguiente y luego el siguiente. El conocimiento que necesitarás para los pasos futuros lo adquirirás a medida que avanzas. Déjame hablar ahora sobre algo que creo que es profundamente importante y que tiene que ver con el entorno que te rodeas. Hay un principio que he observado consistentemente a lo largo de mi carrera. Eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Tus ingresos, tus hábitos, tu mentalidad, tus expectativas sobre lo que es posible para ti. Todo esto está profundamente influenciado por las personas que te rodean. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que se quejan de la economía, que culpan a otros de sus problemas financieros, que creen que la riqueza es imposible para gente como ellos, esas creencias se van infiltrando en tu propia forma de pensar, no de forma obvia. No de forma que puedas detectar fácilmente, sino de forma sutil y gradual. Por el contrario, si te rodeas de personas que piensan en grande, que hablan de oportunidades en lugar de obstáculos, que están constantemente aprendiendo y creciendo, que tienen metas ambiciosas y trabajan activamente para alcanzarlas, ese ambiente te eleva, expone a posibilidades que de otra forma no considerarías. Te inspira a exigirte más. No estoy diciendo que abandones a tus amigos o familia que tienen mentalidad de escasez. Estoy diciendo que seas intencional sobre a quién le das acceso a tu mente y tu tiempo. Busca mentores, ya sea en persona o a través de sus libros y enseñanzas. Únete a comunidades de personas que están en el camino que tú quieres recorrer. Pasa tiempo con personas que ya han logrado lo que tú aspiras a lograr. Existe algo que llamo el efecto del termostato. Un termostato tiene una temperatura de referencia. Cuando la temperatura del cuarto cae por debajo de esa referencia, el sistema de calefacción se activa para subir la temperatura. Cuando sube por encima, el sistema de enfriamiento se activa para bajarla. Tu mente tiene un termostato de éxito que funciona de manera similar. Tienes un nivel de éxito, ingresos y riqueza que considera normal. Cuando caes por debajo de ese nivel, te motivas a trabajar más para recuperarlo. Pero cuando subes por encima de ese nivel, inconscientemente saboteas tu progreso para volver a lo que consideras normal. La forma de elevar ese termostato es exponerte consistentemente a personas, ideas y entornos que expandan tu concepto de lo que es normal y posible para ti. Cuando pasas tiempo con personas que ganan 10 veces más que tú, tu mente empieza a recalibrar lo que considera posible. Cuando lees sobre personas que construyeron fortunas desde cero, tu mente empieza a creer que tú también puedes hacerlo. Quiero hablar ahora sobre un concepto que considero uno de los más transformadores en términos de mentalidad financiera: la diferencia entre mentalidad de empleado y mentalidad de propietario. Una persona con mentalidad de empleado piensa en términos de horas trabajadas y salario recibido. Su relación con el dinero es lineal. Trabajas más horas, ganas más dinero. Dejas de trabajar, dejas de ganar. Su seguridad financiera depende completamente de mantener su empleo. Y su mayor miedo es perder ese empleo. Una persona con mentalidad de propietario piensa en términos de sistemas activos y valor creado. Entiende que la verdadera riqueza no viene de intercambiar tiempo por dinero, sino de crear sistemas que generen valor y dinero independientemente de cuántas horas trabajes tú personalmente. Su objetivo no es tener un trabajo seguro. Su objetivo es construir activos que trabajen para ella. Ahora bien, tener mentalidad de propietario no significa que tengas que ser emprendedor o tener tu propio negocio. Puedes ser empleado y tener mentalidad de propietario. Significa que dentro de tu trabajo piensas y actúas como si fueras el dueño. Te preguntas cómo puedes crear más valor para tu empresa. Buscas formas de mejorar los sistemas y procesos, tomas iniciativas sin esperar que te lo pidan, y fuera de tu trabajo construyes activos, inviertes, desarrollas fuentes de ingreso adicionales. Las personas con mentalidad de propietario tienden a avanzar más rápido en sus carreras, a ganar más dinero y a acumular más riqueza independientemente de si son empleados o emprendedores, porque aportan más valor y porque piensan a largo plazo en lugar de a corto plazo. Hay una pregunta que me gusta hacer a las personas que asisten a mis seminarios. ¿Estás construyendo tu currículum o estás construyendo tu legado? El currículum es lo que haces para conseguir el próximo trabajo. El legado es lo que construyes para que perdure más allá de ti. Y aunque ambos son importantes, hay un momento en la vida de cada persona donde la pregunta del legado se vuelve más urgente que la del currículum. ¿Qué quieres dejar?
¿Qué quieres haber construido cuando mires hacia atrás desde el final de tu vida? No me refiero solo a riqueza material, aunque eso puede ser parte de ello. Me refiero a qué tipo de vida quieres haber vivido. ¿Qué tipo de persona quieres haber sido? ¿Qué impacto quieres haber tenido en las personas que te rodean? Estas preguntas pueden parecer filosóficas y distantes de la conversación práctica sobre dinero e inversión, pero en realidad están profundamente conectadas. Porque cuando tienes claridad sobre lo que realmente quieres de tu vida, cuando tienes una visión clara de tu legado, las decisiones financieras se vuelven mucho más claras. Sabes por qué estás ahorrando, sabes por qué estás invirtiendo, sabes por qué estás dispuesto a sacrificar el placer presente por el beneficio futuro. Sin esa visión, el sacrificio se siente arbitrario y sin sentido. ¿Por qué no gastar ese dinero en algo que disfrute ahora? ¿Por qué no vivir el presente? Pero cuando tienes una imagen vívida de lo que estás construyendo, cuando puedes ver claramente la libertad que estás creando para ti y para las personas que amas, entonces el sacrificio tiene sentido. Se convierte en una inversión, no en una privación. Permíteme hablar sobre algo que creo que es una de las verdades más contraintuitivas sobre la construcción de riqueza. La riqueza no te hace feliz, pero la pobreza tampoco. La investigación sobre la relación entre dinero y felicidad es fascinante y matizada. Hay estudios que muestran que por debajo de cierto nivel de ingresos, más dinero sí produce más felicidad. Tiene sentido. Cuando no puedes pagar el alquiler, cuando no puedes dar de comer a tus hijos, cuando vives en estrés financiero constante, más dinero alivia ese estrés y mejora tu bienestar. Pero, por encima de cierto nivel, más dinero no produce más felicidad de forma automática. Lo que sí produce felicidad, según la investigación, son las relaciones significativas, el sentido de propósito, la autonomía, el crecimiento personal y la contribución a algo más grande que uno mismo. Aquí está la conexión con el dinero. La libertad financiera puede darte el tiempo y los recursos para cultivar todas esas cosas. Puede liberarte de la necesidad de trabajar en algo que no te da sentido solo para pagar facturas. Puede darte la capacidad de pasar más tiempo con las personas que amas. Puede darte los recursos para contribuir a causas que te importan. Entonces el dinero no es el fin. El dinero es un medio, es una herramienta que, bien usada, puede facilitarte vivir una vida más plena, más libre y más significativa. Esa perspectiva, ver el dinero como una herramienta al servicio de una vida bien vivida en lugar de como un fin en sí mismo. Creo que es la relación más saludable y más productiva que puedes tener con él. Hay personas que se obsesionan con acumular dinero por el dinero mismo, que sacrifican relaciones, salud y alegría en el altar de la acumulación. Y llegan a cierto punto con mucho dinero, pero con una vida vacía. Hay personas que rechazan el dinero como algo superficial o materialista, que no se permiten prosperar porque creen que eso los haría peores personas. Y terminan con una vida limitada por la falta de recursos. La posición sabia está en el medio. Usar el dinero conscientemente como herramienta para construir la vida que quieres, sin dejar que el dinero te controle. Ahora quiero hablar sobre algo práctico y concreto. La importancia de tener un plan financiero escrito. No un plan vago en tu cabeza, un plan real en papel o en digital con números específicos y fechas específicas. Tu plan financiero debe incluir al menos 4 elementos. Primero, tu situación actual, cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes, cuánto tienes en ahorros e inversiones. Necesitas conocer tu punto de partida con precisión. No puedes navegar sin saber dónde estás. Segundo, tus metas financieras, qué quieres lograr y cuándo. No quiero ser rico algún día. Quiero tener $1 millón en inversiones para cuando tenga 50 años. Quiero eliminar todas mis deudas en los próximos 3 años. Quiero tener 6 meses de gastos en un fondo de emergencia para finales de este año. Metas específicas, medibles, con fechas. Tercero, tu plan de acción. ¿Qué harás concretamente para alcanzar esas metas? ¿Cuánto ahorrarás cada mes? ¿En qué invertirás? ¿Cómo reducirás tus gastos? ¿Cómo aumentarás tus ingresos? Los pasos concretos que darás. Cuarto, un sistema de revisión. ¿Cada cuánto revisarás tu progreso? ¿Qué harás si no estás en camino? ¿Cómo ajustarás tu plan cuando las circunstancias cambien? Tener este plan escrito hace varias cosas poderosas. Te da claridad, te da dirección, te hace responsable y te permite medir tu progreso, lo cual es enormemente motivador cuando ves que estás avanzando. Quiero hacer una pausa aquí y hablar de algo que creo que es profundamente importante
pero que se pasa por alto con frecuencia: el papel de la salud en la construcción de tu futuro financiero. Tu cuerpo es tu activo más fundamental. Sin salud, todo lo demás pierde sentido. Y sin embargo, muchas personas que trabajan arduamente para construir su futuro financiero descuidan completamente su salud en el proceso. Trabajan demasiado, duermen poco, no hacen ejercicio, comen mal, viven bajo estrés crónico. Y lo irónico es que descuidar tu salud es financieramente costoso. Las enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los problemas de salud mental son devastadoramente caras en términos de costos médicos, productividad perdida, calidad de vida reducida. Invertir en tu salud, comer bien, hacer ejercicio regularmente, dormir suficiente, manejar el estrés no es un lujo. Es una de las inversiones con mayor retorno que puedes hacer. Una persona sana y enérgica puede trabajar más inteligentemente, tomar mejores decisiones, mantener relaciones más ricas y vivir más años para disfrutar de lo que ha construido. Cuando hablo de construir tu futuro, estoy hablando de construir un futuro en el que puedas estar presente y saludable para disfrutar. De nada sirve llegar a los 60 años con un patrimonio considerable, pero con una salud destruida. Hablemos ahora sobre algo que considero una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar: la capacidad de diferir la gratificación. Esta habilidad, la capacidad de resistir el placer inmediato a favor de un beneficio mayor en el futuro, es quizás el predictor más poderoso del éxito a largo plazo en cualquier área de la vida. Hay un famoso experimento psicológico conocido como el experimento del malvavisco o Marshmallow Test, realizado en la Universidad de Stanford en los años 60. En ese experimento se ponía a niños de 4 años en una habitación con un malvavisco frente a ellos. Se les decía que si esperaban 15 minutos sin comerse el malvavisco, recibirían 2 malvaviscos. Luego el investigador salía de la habitación. Algunos niños se comían el malvavisco de inmediato, otros esperaban los 15 minutos para obtener el doble. Lo que fue extraordinario fue el seguimiento a largo plazo de esos niños. Los que habían podido esperar, los que habían diferido la gratificación a los 4 años, tendían a tener mejores resultados académicos, mejores relaciones, mejor salud y mayores ingresos en la adultez. La capacidad de diferir la gratificación a los 4 años predecía el éxito décadas después. Ahora, no estoy diciendo que si no pudiste diferir la gratificación de niño, estás condenado. Esta es una habilidad que se puede desarrollar en la adultez, se desarrolla con práctica deliberada. Cada vez que resistes un impulso de compra innecesaria, estás ejercitando ese músculo. Cada vez que eliges invertir en lugar de gastar, estás fortaleciendo tu capacidad de diferir la gratificación y con el tiempo, esa capacidad se vuelve un hábito, se vuelve automática. Cuando se vuelve automática, tomar decisiones financieras inteligentes deja de ser un esfuerzo de voluntad y se convierte simplemente en quien eres. Quiero hablar ahora sobre algo que me parece crucial: la importancia de la educación financiera continua. Vivimos en un mundo donde el sistema educativo formal prácticamente no enseña nada sobre dinero, inversión o finanzas personales. Pasamos 12 o más años en la escuela aprendiendo matemáticas, historia, ciencias y literatura, pero muy pocos de nosotros recibimos una sola clase sobre cómo manejar un presupuesto, cómo funciona el interés compuesto, cómo invertir o cómo construir riqueza. Eso significa que la educación financiera es tu responsabilidad. Nadie va a venir a enseñarte esto. Tienes que buscarlo activamente. La buena noticia es que nunca ha habido más recursos disponibles para educarse financieramente: libros, podcasts, cursos en línea, videos, seminarios. El conocimiento está ahí, accesible y muchas veces gratuito. Los conceptos fundamentales que creo que todo adulto debería entender incluyen: cómo funciona el interés compuesto y por qué el tiempo es el factor más crítico en la inversión, la diferencia entre activos y pasivos; construir y mantener un presupuesto, cómo funcionan los mercados financieros, básicamente, los principios de la diversificación, cómo funcionan los seguros y por qué son importantes, y los principios básicos de la planificación para la jubilación. Ninguno de estos temas es particularmente complicado. No requieren un doctorado en economía. Requieren disposición para aprender y tiempo para educarse, y el retorno sobre esa inversión de tiempo es extraordinario. Hay algo que me gusta decir: si no puedes permitirte el tiempo para educarte financieramente, no puedes permitirte no hacerlo.
porque la ignorancia financiera tiene un costo enorme. Paga en malas decisiones de inversión, en deudas innecesarias, en oportunidades perdidas y en una jubilación inadecuada. Quiero hablar ahora sobre el largo plazo, porque creo que una de las diferencias más importantes entre las personas que construyen riqueza y las que no lo hacen es su horizonte temporal. Las personas con mentalidad de riqueza piensan en décadas. Las personas con mentalidad promedio piensan en meses. Cuando piensas en décadas, las decisiones que tomas son fundamentalmente diferentes. Inviertes en tu educación y habilidades porque entiendes que el retorno puede multiplicarse durante décadas. Empiezas a invertir, aunque los montos sean pequeños, porque entiendes el poder del tiempo. Construyes relaciones con cuidado, porque entiendes que las relaciones son activos a largo plazo. Cuidas tu salud, porque entiendes que es una inversión en tu capacidad futura. Cuando piensas solo en meses, todo parece urgente. El placer de hoy compite directamente con el bienestar de mañana. El placer de hoy siempre tiene la ventaja de ser inmediato y tangible, mientras que el bienestar de mañana es abstracto y distante. Hay una pregunta que me gusta hacer y que invito a que te hagas ahora mismo. ¿Cómo será tu vida dentro de 10 años si continúas haciendo exactamente lo que estás haciendo hoy? No lo que planeas hacer, no lo que esperas hacer. Si mañana te despiertas y haces exactamente lo mismo que haces hoy, y así durante 10 años, ¿dónde estarás? Para algunas personas, esa pregunta es motivadora porque están en el camino correcto y la proyección es positiva. Para muchas personas, esa pregunta es incómoda porque revela que el camino actual no lleva a donde quieren ir. Y si eres de las que esa pregunta incomoda, eso es bueno. La incomodidad es el primer paso hacia el cambio. La complacencia es el enemigo del progreso. Si estás cómodo con tu situación actual, no tienes razón para cambiar. Pero si proyectas hacia el futuro y no te gusta lo que ves, tienes toda la razón del mundo para empezar a hacer las cosas de manera diferente. Permíteme hablar sobre algo que creo que es uno de los activos más subestimados que tienes, tu reputación. En el mundo de los negocios y las finanzas, tu reputación es tu activo más valioso. Determina si las personas confían en ti, si quieren hacer negocios contigo, si te dan oportunidades, si te prestan dinero, si te recomiendan a otros. La reputación se construye con el tiempo, con cada promesa cumplida, con cada compromiso honrado, con cada vez que haces lo que dices que harás, y se destruye mucho más rápido de lo que se construye. Solo acto de deshonestidad, un solo compromiso roto de forma irresponsable puede dañar una reputación que tardó años en construirse. Las personas que construyen riqueza sostenible entienden esto. Entienden que los negocios se construyen sobre la confianza, que las relaciones profesionales más valiosas se basan en la integridad, que tu nombre, lo que evoca en la mente de las personas que te conocen, es un activo que vale más que cualquier suma de dinero. Cuida tu reputación como cuidas cualquier otro activo valioso. Sé honesto, incluso cuando es costoso. Cumple tus compromisos, incluso cuando es inconveniente. Trata a las personas con respeto y dignidad, incluso cuando no tienes nada que ganar de ello. A largo plazo, esa integridad se traduce en oportunidades, en relaciones y en riqueza que de otra forma no estarían disponibles para ti. Quiero hablar sobre algo que a menudo se ignora en las conversaciones sobre dinero: la importancia de dar. Puede sonar paradójico hablar de dar en el contexto de construir riqueza, pero hay algo profundamente cierto en la idea de que la generosidad y la prosperidad están conectadas. No estoy hablando de dar porque te lo van a devolver multiplicado, aunque eso puede ocurrir. Estoy hablando de algo más fundamental. Cuando das de forma generosa, cuando contribuyes al bienestar de otros, algo cambia en tu relación con el dinero. El dinero deja de ser algo que acumulas con miedo a perderlo. Se convierte en algo que fluye, que circula, que crea valor más allá de ti mismo. Las personas más ricas del mundo son también, en su mayoría, las más generosas. Warren Buffett y Bill Gates han comprometido la mayor parte de su fortuna a la filantropía. Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia, donó el 90% de su fortuna antes de morir. No porque tuvieran que hacerlo, porque entendieron que la riqueza tiene más sentido cuando se usa para crear valor en el mundo. Ahora, no necesitas ser multimillonario para practicar la generosidad. Puedes empezar con lo que tienes, un porcentaje pequeño de tus ingresos, tu tiempo y conocimiento, tu energía y atención. La generosidad no se mide en dólares, se mide en la intención y el impacto. Lo que he observado es que las personas generosas tienden a atraer más oportunidades, más conexiones y más abundancia que las personas que viven en modo de escasez y retención. No de forma mágica, sino porque la generosidad crea confianza, crea reciprocidad y crea una red de relaciones que eventualmente se traduce en oportunidades concretas.
Permíteme hablar ahora sobre algo muy práctico, la gestión del tiempo, porque el tiempo es tu recurso más escaso y más valioso. No puedes crear más tiempo, solo puedes elegir cómo usas el que tienes. Las personas que construyen riqueza y éxito son, casi sin excepción, muy intencionales sobre cómo usan su tiempo. Planifican su día con anticipación, identifican las actividades de mayor valor y les dan prioridad. Eliminan o delegan las actividades de bajo valor. Protegen su tiempo con la misma ferocidad con la que protegerían su dinero. Hay un concepto que me parece enormemente útil, la distinción entre actividades urgentes e importantes. Urgente es lo que requiere atención inmediata. Importante es lo que tiene mayor impacto en tus metas a largo plazo. El problema es que lo urgente con frecuencia no es importante y lo importante con frecuencia no es urgente. Construir tu futuro financiero es importante, pero no urgente. Nadie va a llamarte hoy para decirte que tienes que invertir o que perderás algo. La consecuencia de no hacerlo está décadas en el futuro, por eso es tan fácil posponerlo indefinidamente, pero si permites que lo urgente siempre desplace a lo importante, terminarás pasando tu vida apagando incendios sin nunca construir lo que realmente importa. La disciplina de proteger tiempo para las actividades importantes, aunque no sean urgentes, es una de las habilidades más críticas que puedes desarrollar. Dedica tiempo cada semana a actividades que construyan tu futuro. Tiempo para educarte financieramente. Tiempo para revisar y ajustar tu plan financiero. Tiempo para desarrollar habilidades que aumenten tu valor en el mercado. Tiempo para cultivar relaciones que te abran puertas. Tiempo para cuidar tu salud. Estas actividades no gritan por tu atención, pero son las que determinan el tipo de vida que tendrás en el futuro. Quiero hablar ahora sobre algo que creo que es una de las revelaciones más poderosas que puedo compartir contigo, el principio de la responsabilidad personal total. Hay dos tipos de personas en el mundo, las que asumen responsabilidad total por su vida y las que culpan a factores externos de sus circunstancias. La diferencia entre estas dos formas de ver el mundo tiene consecuencias enormes en los resultados que obtienes. Cuando culpas a la economía, al gobierno, a tu jefe, a tus padres o a la mala suerte por tu situación financiera, te estás colocando en la posición de víctima y las víctimas no tienen poder. Si el problema está afuera de ti, la solución también está afuera de ti y eso te deja impotente. Cuando asumes responsabilidad total, no estás diciendo que todo lo que te pasa es culpa tuya. Estás diciendo que independientemente de las circunstancias externas, tienes la capacidad de elegir cómo responder, qué hacer y cómo construir a partir de donde estás. Eso te coloca en una posición de poder. He conocido a personas que han construido riqueza a pesar de haber nacido en pobreza extrema, a pesar de haber enfrentado discriminación, a pesar de haber sufrido reveses devastadores. He conocido a personas que han desperdiciado oportunidades extraordinarias porque esperaban que las circunstancias fueran perfectas antes de actuar. La diferencia no estaba en las circunstancias, estaba en la mentalidad. Las personas que construyeron algo, a pesar de todo, tenían una mentalidad de responsabilidad y agencia. Las que desperdiciaron las oportunidades tenían una mentalidad de víctima y espera. Esto no significa que las circunstancias no importan. Importan. El punto de partida importa. El entorno importa. El acceso a recursos importa. Pero en la mayoría de los casos. Y especialmente si estás viendo este video en un dispositivo conectado a Internet, tienes más recursos y oportunidades disponibles que el 95% de la humanidad a lo largo de la historia. La pregunta es, ¿qué haces con lo que tienes? Quiero hablar sobre un tema que me parece que merece más atención, la importancia de la claridad de valores en las decisiones financieras. Tus valores, lo que más importa para ti en la vida, deberían ser la brújula que guía tus decisiones financieras. Y sin embargo, muchas personas nunca se han tomado el tiempo de clarificar sus valores con precisión. ¿Qué es lo más importante para ti? La libertad, la seguridad, la familia, el impacto, la aventura, el crecimiento. Cuando tienes claridad sobre tus valores, las decisiones financieras se simplifican enormemente, porque puedes evaluar cada decisión a través del filtro de esto me acerca o me aleja de lo que más valoro. Si valoras la libertad por encima de todo, entonces acumular deuda de consumo va directamente contra tu valor más importante. La deuda es lo opuesto de la libertad. Si valoras la familia, entonces construir un fondo de emergencia y un patrimonio sólido es una expresión directa de ese valor.
es proteger a las personas que más amas. Cuando tus decisiones financieras están alineadas con tus valores más profundos, la disciplina se vuelve más fácil, no porque la tentación desaparezca, sino porque tienes una razón más poderosa que el placer inmediato para hacer lo correcto. Hablemos de algo que quiero que te lleves como uno de los mensajes centrales de esta conversación: el concepto de la acción imperfecta. Una de las trampas más comunes que he visto destruir el potencial de personas brillantes y capaces es la búsqueda de la condición perfecta antes de actuar. Esperan tener suficiente dinero para empezar a invertir. Esperan tener la idea perfecta para empezar el negocio. Esperan el momento correcto para tomar la decisión importante. Y mientras esperan, el tiempo pasa. Las oportunidades desaparecen. El futuro que podrían haber construido se construye solo en su imaginación. La verdad es que nunca habrá condiciones perfectas, siempre habrá incertidumbre, siempre habrá riesgo, siempre habrá razones para esperar un poco más. La única forma de avanzar es actuar con la información y los recursos que tienes hoy, sabiendo que aprenderás y ajustarás sobre la marcha. Una acción imperfecta hoy vale infinitamente más que un plan perfecto que nunca se ejecuta. El emprendedor que lanza un producto imperfecto y lo mejora basándose en la retroalimentación del mercado siempre superará al que pasa años perfeccionando su producto en el laboratorio sin nunca mostrárselo al mundo. El inversor que empieza con $100 al mes a los 25 años siempre superará al que espera hasta tener $1,000 al mes para empezar y nunca llega a ese punto. El escritor que escribe todos los días, aunque lo que produce no sea perfecto, siempre superará al que espera la inspiración perfecta para empezar. Actúa ahora, actúa con lo que tienes y ajusta en el camino. Quiero hacer una reflexión sobre algo que creo que está en el corazón de todo lo que hemos hablado hoy: la relación entre quién eres y lo que construyes. Tu vida exterior es, en gran medida, un reflejo de tu vida interior. Tu situación financiera refleja tus creencias sobre el dinero, tus hábitos, tu mentalidad y tus valores. Tu nivel de éxito refleja tu disposición a crecer, a aprender y a actuar. Tus relaciones reflejan cómo te tratas a ti mismo y cómo tratas a otros. Esto significa que la forma más eficiente de transformar tu vida exterior es transformar tu vida interior, trabajar en tus creencias, desarrollar hábitos que estén alineados con tus metas, cultivar una mentalidad que vea oportunidades donde otros ven obstáculos, desarrollar la disciplina para hacer consistentemente lo que sabes que debes hacer. Y esto es un proceso continuo. No hay un punto de llegada donde hayas terminado de crecer. Las personas más exitosas que conozco son también las más comprometidas con su propio crecimiento continuo. Nunca dejan de aprender, nunca dejan de cuestionarse, nunca dejan de buscar formas de ser mejores versiones de sí mismas. Eso es, en esencia, lo que significa construir tu futuro. No es solo acumular dinero o activos, es convertirte en la persona que es capaz de crear y mantener el nivel de éxito que deseas. Porque si de repente te dieran toda la riqueza que deseas sin haber desarrollado la mentalidad, los hábitos y las habilidades para manejarla, la perderías. Hay estadísticas que muestran que la mayoría de los ganadores de lotería termina en peor situación financiera que antes de ganar porque no han desarrollado la capacidad interior para manejar esa riqueza. La riqueza real no se gana. Se construye desde adentro hacia afuera. Se construye con cada decisión correcta, con cada hábito cultivado, con cada creencia limitante superada, con cada acción tomada a pesar del miedo. Permíteme hablar sobre algo que quiero que consideres seriamente: el costo de no actuar. Hemos hablado mucho sobre lo que puedes ganar si tomas las acciones correctas, pero quiero que también pienses en lo que pierdes si no lo haces. Cada mes que no ahorras es un mes de interés compuesto perdido. Cada año que no inviertes es un año de crecimiento exponencial que nunca recuperarás. Cada decisión de comprar un pasivo en lugar de un activo es una oportunidad de construir riqueza que se evapora. Cada día que vives con una mentalidad de escasez es un día que no ves las oportunidades que están frente a ti. El costo de la inacción es real, aunque sea invisible. No aparece en ninguna factura. No hay nadie que te lo cobre, pero se acumula silenciosamente, año tras año, hasta que un día miras hacia atrás y ves la diferencia entre lo que podrías haber construido y lo que realmente construiste. No quiero que eso te paralice con miedo. Quiero que te motive a actuar. Porque la buena noticia es que mientras estés vivo, mientras tengas capacidad de aprender y actuar, no es demasiado tarde. Puede que el punto de partida sea diferente si empiezas a los 40 que si empiezas a los 20. Puede que tengas que trabajar más duro o ser más creativo.
pero nunca es demasiado tarde para empezar a construir. He conocido a personas que empezaron a invertir a los 50 años y construyeron un patrimonio significativo para cuando llegaron a los 70. He conocido a personas que empezaron negocios a los 60 y crearon algo que los sostuvo y enriqueció en sus últimas décadas. La edad no es el factor limitante, la mentalidad y la acción lo son. Quiero cerrar esta conversación con algo que espero que te quedes grabado. Todo lo que hemos hablado hoy, la mentalidad de abundancia, los hábitos financieros, la diferencia entre activos y pasivos, el poder del interés compuesto, la importancia de las metas escritas, la responsabilidad personal, todo esto se puede resumir en una idea central. Tu futuro es una elección. No un destino predeterminado, no el resultado inevitable de tus circunstancias. Una elección que haces hoy y mañana y pasado mañana con cada decisión pequeña y grande que tomas. La persona que serás dentro de 10 años es el resultado de las elecciones que hagas a partir de hoy. Esas elecciones empiezan en tu mente con las creencias que decides adoptar, las metas que decides perseguir, los hábitos que decides cultivar y las acciones que decides tomar. No te estoy pidiendo que cambies todo de golpe. No te estoy pidiendo que seas perfecto. Te estoy pidiendo que empieces, que tomes una acción hoy, una sola acción que te acerque un paso hacia el futuro que deseas. Puede ser escribir tus metas financieras por primera vez. Puede ser configurar una transferencia automática de ahorro. Puede ser pagar más del mínimo en una deuda. Puede ser leer el primer capítulo de un libro sobre finanzas personales. Puede ser tener una conversación honesta con tu pareja sobre el futuro financiero de su familia. Una acción hoy, porque el viaje de 1000 millas empieza con un solo paso. Y ese paso, ese primer paso tomado con intención y claridad, es el comienzo de la transformación que puede cambiar el resto de tu vida. He dedicado décadas de mi vida a estudiar porque algunas personas tienen éxito y otras no. Lo que he encontrado una y otra vez es que la diferencia no está en el talento, no está en la suerte y no está en las circunstancias. Está en la disposición a aprender, a crecer y a actuar de forma consistente hacia metas claras. Tienes todo lo que necesitas para comenzar. Tienes una mente capaz de aprender. Tienes la capacidad de tomar decisiones. Tienes acceso a conocimiento que generaciones anteriores ni siquiera podían imaginar. Y tienes el momento presente, que es el único momento en el que el cambio es posible. El futuro que deseas no está esperando que las condiciones sean perfectas, está esperando que tú decidas construir. Esa decisión, esa poderosa, transformadora y completamente tuya decisión es lo único que se interpone entre donde estás hoy y donde podrías estar mañana. Construye tu futuro, empieza hoy y no pares hasta llegar.